tenemos que esperar. ...25 minutos, ¿no? Yo te aviso. Hay 23, te aviso. Ya cambiamos esto. Ah, ¿lo cambiaste? Ah, vale. Bien, pues buenas tardes y por supuesto vaya por delante mi agradecimiento a la Real Asociación de Hidalgos de España por haber mostrado interés en esta comunicación que, bueno, pues pretende aportar una óptica ligeramente diferente y desde el punto de vista del trabajo diario que hacemos los archiveros del Estado en nuestros centros de destino. En mi caso, pues vengo del Archivo Histórico de la Nobleza y el título de esta charla es El archivo del Marquesado de Perales del Río y el auge de un linaje nobiliario a finales del antiguo régimen. Pues bien, se trata de un archivo nobiliario que en síntesis pues tiene tres fechas clave. El año 1937, fue recogido por la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico, encargada de la protección de los bienes culturales, bibliográficos, documentales, etcétera, en la época de la Guerra Civil. Luego, pues este archivo, una vez recogido por la Junta, fue trasladado al Archivo Histórico Nacional, donde fue inventariado, y en 1945 el archivo fue devuelto a la familia una vez acabada la guerra. De ahí damos un salto a 2016, año en el que ingresó en el Archivo Histórico de la Nobleza en calidad de comodato. Ingresaron 58 legajos que fueron instalados en 116 cajas normalizadas de archivo, y a partir de ahí comenzaron los trabajos de descripción, unos trabajos lentos que finalizaron pues hace relativamente pocas semanas, con la intención de poner a disposición de los investigadores y de la ciudadanía los registros descriptivos en el portal de archivos españoles. Como ven, bueno, pues el estado en el que ingresó es relativamente bueno, armarios incluidos, lo trajeron en armarios. Entonces, bueno, pues es la nota curiosa. Esta familia, los marqueses de Perales del Río, fueron testigos de un ascenso social desde los puestos del alto funcionariado como secretarios de Estado a principios del siglo XVIII, pasando a ser después terratenientes con la compra de varias parcelas de tierra y extensiones mayores de la Real Dehesa de la Serena en Badajoz. De ahí dieron un salto cualitativo bastante grande a la mayordomía regia, y a las marquesas consortes se convirtieron en damas de la reina
y bueno, pues los marqueses también fueron caballeros de órdenes militares para pasar más tarde, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, a ser diputados y senadores del reino. El archivo responde a un proceso de acumulación documental que comenzó durante la primera mitad del siglo XVIII, si bien la documentación más antigua es del siglo XVI, pero como tal, archivo nobiliario, la época de mayor acumulación es siglo XVIII y siglo XIX. Se compone, como pueden ver en la diapositiva, de 3 subfondos: el Marquesado de Perales del Río, título concedido a Antonia de Velasco Lope de Moreda en 1727, era una viuda de un secretario de Estado, Antonio Sanguineto, que bueno, pues recibió una pensión del Estado, y gracias a la cesión de la mitad del sueldo que recibía, cesión para financiar las guerras en Italia, el rey Felipe V le concedió el marquesado a Antonia de Velasco. Antonio de Velasco casó con Ventura Fernández de Pinedo Rodríguez de Ubierna, que fue nombrado conde de Villanueva de Perales de Milla en 1729, un matrimonio que tuvo una abundante descendencia y que, bueno, pues emparentó en 1749 con el marquesado de Tolosa. Entroncó con el marquesado de Tolosa un título nobiliario concedido en 1719 a Miguel Fernández Durán Fernández de la Casa. En esencia son, como digo, estos tres subfondos del archivo. Estos marqueses de Perales del Río, bueno, pues como digo, su nivel, su ascenso socioeconómico fue tremendo, hasta el punto de bueno, pues construir un palacio en la calle Magdalena, hoy en día Filmoteca Nacional. En 1924 se vendió al Estado y se trasladaron, pues casualidades del destino, a la calle General Arrando, donde nos encontramos ahora mismo. Aquí en este árbol genealógico se puede ver la descendencia solamente de las personas titulares del título nobiliario. La descendencia de los marqueses, se ve cómo los dos títulos van pasando de padres a hijos. Se detiene el título en José Miguel de Pinedo, que bueno, tuvo descendencia, pero fallecieron sus hijos, falleció él, y como resultado heredó un sobrino, Antonio de Padua Fernández Durán, que ya descendía directamente de los marqueses de Tolosa. Es curiosa la historia de José Miguel de Pinedo, no me daría tiempo a explicarla. Murió a manos de sus propios vecinos madrileños durante la Guerra de Independencia, acusado de afrancesado, puesto que era el responsable de una fábrica de cartuchos y se descubrió que habían sido rellenados con arena y no con pólvora. Entonces, bueno, realmente también jugó un papel importante una amante despechada, puesto que el marqués parece ser que era un apuesto varón, ¿no? La sucesión de títulos, la sucesión en la propiedad de los títulos fue regular hasta 1808, como he comentado. A partir de 1809, quien hereda el título, quien sucede, es Antonio de Padua Fernández Durán, y desde ahí hasta la actualidad, es decir, desde Antonio de Padua hasta la actualidad, el título se ha ido pasando de padres a hijos, o bien de abuelos a nietos por fallecimientos prematuros, y también debido al lapso de tiempo entre el advenimiento de la Segunda República y el restablecimiento de la legislación nobiliaria en España en 1948. En cuanto al fondo documental, voy a reseñar algunas series de todas las secciones en las que nosotros dividimos los archivos nobiliarios. En primer lugar, la sección de genealogía, títulos y mayorazgos,
Es importante porque contiene los documentos más destacados y también los más decorados, dicho sea de paso, de los archivos nobiliarios. Aquí traigo una muestra de la serie de genealogías y árboles genealógicos, en los que podemos ver a la derecha el árbol de Ventura Antonio de Pinedo, segundo marqués de Perales del Río, y a la izquierda el de Miguel Fernández Durán, marqués de Tolosa. Son piezas pues de gran tamaño, muy vistosas, la verdad, y bueno, pues son generalmente la joya de la corona de cualquier archivo nobiliario, junto con los títulos de sucesión. Otra de las series importantes es la de concesiones de grandeza de España. Aquí, bueno, los primeros intentos por conseguir la grandeza de España datan de 1803 y 1804. El tercer marqués de Perales del Río, José Miguel de Pinedo, intentó que Carlos IV le diera para sí y para sus descendientes la grandeza de España, es decir, esa máxima distinción que concede el monarca a un título nobiliario, hacerles grandes de España. Sin embargo, no lo consiguió y hubo que esperar 50 años hasta que Manuel Fernández Durán Pando, quinto marqués de Perales, en 1855, recibió de manos de Isabel II la grandeza de España. Pueden ver el documento en la parte de la derecha y un retrato del quinto marqués de Perales del Río. En las imágenes de la izquierda corresponden a una toma de almohada. No suelen ser muy abundantes estos documentos. La toma de almohada es el reconocimiento como grande de España para las mujeres. Tenemos el cubrimiento para los hombres y la toma de almohada para las mujeres. En este caso se convoca a la marquesa de Perales a la ceremonia de toma de almohada para que vaya acompañada de su madrina. Otra de las series de esta sección son las cartas de sucesión de títulos nobiliarios, que, como comentaba antes, suelen ser las joyas de la corona junto con las genealogías, ¿no?, de cualquier archivo nobiliario. En este caso tenemos varias cartas de sucesión. Se conservan desde Felipe V hasta el general Franco. Es una amplia gama de cartas de sucesión que cubren todo el siglo XVIII, XIX y parte del XX. En la imagen de la izquierda tenemos una carta de sucesión de Carlos IV a favor de Miguel Fernández Durán, marqués de Tolosa, fechada en 1791. En el centro, otra de Fernando VII a favor de Antonio de Padua, Fernández Durán, marqués de Perales. Este fue el cuarto marqués de Perales en 1816. Algunas de ellas van encuadernadas, como pueden ver en la imagen. Y a la derecha tenemos una de Alfonso XIII a favor de Buenaventura Fernández Durán Caballero, que fue también marqués de Perales del Río y sucedió en 1907. Otra de las series de esta sección es la de descripciones de escudos de armas. Tenemos relativamente bastantes descripciones, también esbozos, diseños de escudos de armas. En la imagen de la izquierda, tanto a color como pues a plumilla, tenemos la de los Velasco Pinedo y los Fernández Durán. El escudo de la izquierda es de los Velasco Pinedo, y el de la derecha el de los Fernández Durán. Mientras que a la derecha del todo tenemos una muestra de otra serie, que son los certificados de reyes de armas. Tenemos pocos, eso sí, pero de calidad. Este, por ejemplo, es de Juan Félix de Rújula en 1789, que pues certifica la historia del apellido Pinedo y sus armas. Bien, la segunda sección en la que organizamos el archivo de Perales del Río es el de jurisdicción señorial, es decir, todos aquellos documentos que hablan de dominios territoriales y derechos jurisdiccionales que poseían los propietarios de tierras. Y traigo a colación esta serie de actas de tomas de posesión de jurisdicción, puesto que parte del poder acumulado por los marqueses de Perales del Río estuvo basado en el dominio de la tierra de algunas encomiendas
y de, como decía antes, de tierras de la Real Dehesa de la Serena, cuando fue expropiada a la Orden de Alcántara por parte de la corona. Fue vendida y los marqueses de Perales compraron una abundante cantidad de parcelas, además de ganados, de rebaños de oveja merina, que bueno, pues fue acumulando y aumentando a lo largo del siglo XIX. Es curioso en este archivo que el 80% de la documentación viene encuadernada en pergamino. No es usual. Esto da indicios de la importancia que para los dueños siempre ha tenido la conservación de la documentación, de su propia documentación. La tercera sección es la de patrimonio, y aquí pues traigo por una parte capitulaciones matrimoniales y dotes, que es una serie muy bien documentada en este archivo. La sección en sí de patrimonio acumula toda la documentación relativa a la recepción y a la disposición de los bienes que eran propiedad de la familia. En la imagen de la izquierda pues pueden ver la escritura de dote y capitulaciones del matrimonio entre José Miguel de Pinedo, tercer marqués de Perales del Río, y Josefa María Gutiérrez de los Ríos, en 1788, y a la derecha lo que son las capitulaciones, el documento de capitulaciones, es decir, las arras y dote a la izquierda, las capitulaciones a la derecha, del mismo matrimonio. Los testamentos y las testamentarías también son bastante abundantes. Aquí pues traigo para mostrarles el de Micaela González de Quijanos, segunda marquesa consorte de Perales del Río, cuyo retrato pueden ver, y el testamento de su marido, Ventura Antonio de Pinedo Velasco, en 1789. El de su mujer es de 1791. También, como ven, pues encuadernados en pergamino, muy cuidados, y la verdad todo se ha dicho, cuando ingresó el archivo venía impoluto, no tenía rastro de suciedad por ningún sitio, estaba impoluto. La cuarta sección corresponde a la administración de bienes y archivos, la administración del propio archivo. Generalmente las casas nobles organizan sus archivos a partir del siglo XVIII, cuando ya es bastante grande la acumulación documental que tienen, generalmente desde el siglo XV, cuando ya es bastante voluminosa esa documentación, y también ante la necesidad de probar la propiedad de determinadas tierras y derechos, organizan los archivos nobiliarios. La acumulación en es del siglo XVIII, el proceso de acumulación comienza desde el siglo XVIII, si bien bueno, pues lo más antiguo es del XVI, y está organizado por sus fondos, por casas nobiliarias. Es muy sencillo porque son tres: Perales del Río, Perales de Milla y Tolosa. Aquí esta serie es de tasación y partición de bienes, particiones post-mortem. En el documento de la izquierda pueden ver la partición de bienes a la muerte de José Miguel de Pinedo, que fue aquel que fue asesinado por sus vecinos madrileños en 1808, en plena guerra de la independencia. Y un detalle del inventario de su biblioteca, que no es muy usual en los archivos nobiliarios incluir inventarios de biblioteca. Este sí que lo tiene. Al centro, la tasación de bienes de Micaela González de Quijano, que era su madre, y a la derecha la hijuela de los bienes que quedaron a la muerte del marqués de Tolosa, Miguel Fernández Durán Fernández de la Casa, primer marqués de Tolosa, en 1721. La sección de personal tiene varias secciones. Aquí ha sido difícil decidir, todo se ha dicho. Traigo como ejemplo la concesión de condecoraciones, que es una serie muy rica y voluminosa. A la izquierda pueden ver la aceptación de Josefa Caballero como dama noble de María Luisa en 1878. Al centro el título de Manuel Fernández Durán Pando,
como caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén en 1845, y a la derecha el título de caballero de Carlos III del mismo marqués. Caballero de la Orden de Carlos III, concedido por Isabel II en 1855. Como ven, pues son documentos impresionantes, no solamente en la decoración, sino en el tamaño, porque normalmente suelen venir plegados y es necesario estirarlos y cuesta lo suyo, a veces. Luego también tenemos la serie de correspondencia con la Casa Real, abundantísima en este archivo, muy abundante y muy rica. A modo de ejemplo, una cédula de Carlos III a Miguel Fernández Durán, que fue segundo marqués de Tolosa, para que preste juramento a su hijo Carlos como príncipe de Asturias, futuro Carlos IV, como príncipe de Asturias. Y a la derecha otra cédula de Fernando VII al cuarto marqués de Perales, Antonio de Padua, Fernández Durán, anunciando el nacimiento de una infanta. Es una cédula de Fernando VII, infanta que sería la futura reina Isabel II en 1830. Las funciones desempeñadas corresponden a otra de las secciones importantes. Lo cierto es que las familias, los marqueses de Pelares del Río, tanto la familia de los marqueses de Tolosa como la de los marqueses de Pelares del Río, tuvieron cargos importantísimos en la corte, en el Senado, en las secretarías de Estado, también en varias corporaciones nobiliarias. Y bueno, pues a colación pues les muestro la aceptación como gentilhombre de cámara del rey de Buenaventura Fernández Durán Caballero, cuyo retrato pueden ver, y a la derecha una carta de renuncia como presidente del Cuerpo Colegiado de la Nobleza de Madrid de Antonio Fernández Durán Bernardo de Quirós en 1902 por problemas de vista. Tanto era así que firmó su mujer, la marquesa, como pueden ver. El Patronato de Obras Pías es otra de las secciones importantes. Con esto ya vamos finalizando. Y acumula toda la documentación relativa a memorias, capellanías en iglesias, sobre todo madrileñas, que bueno, llevaron a cabo este tipo de fundaciones los marqueses de Perales del Río y las dotaron de pues un patrimonio importante, títulos de propiedad como el de la izquierda, de varios inmuebles a favor del convento de Nuestra Señora de los Ángeles. Al centro, una memoria de capellanías fundada en la iglesia de San Ginés de Madrid en 1723, y a la derecha una fundación de aniversarios en la iglesia de San Justo en Madrid, también, como ven, encuadernado en pergamino. Ojalá fueran así todos los que recibimos. Y la última de las secciones es la de colecciones, que bueno, reúne impresos, dibujos, publicaciones y fotografías, como en este caso, fotografías de comienzos del siglo XX de diversos miembros de la familia Fernández Durán. A modo de conclusión, y estos 4 minutillos que me faltan, 5 minutillos, pues todo esto de lo que he hablado, ¿en qué se concreta a la hora de la verdad? Es decir, ¿cómo puede el investigador, el ciudadano, acceder a todos estos contenidos? Pues puede acceder a través del portal de Archivos Españoles de manera online o presencialmente en el Archivo Histórico de la Nobleza. La dirección, la URL, la tienen aquí copiada, pero bueno, no hay pérdida porque pone en Google Pares 2.0 y ahí va, directo. Bueno, estamos haciendo una labor importantísima para potenciar la web semántica, también para potenciar el multilingüismo en los registros descriptivos, también en los registros de autoridad, que son registros de personas, familias e instituciones, bueno, pues que rigen, son productores de documentación y rigen bueno, pues el anidado de todos esos registros de unidades documentales. También a través del Metapares, que es un subportal nuevo de Pares, se está haciendo un esfuerzo pues importante para reunir cuantas más referencias de fuentes y bibliografía mejor, de cara a mejorar la labor del investigador, con enlaces externos y bueno, pues
potenciar la recolección de unidades documentales, de registros descriptivos, pues para enriquecer y para facilitar la vida a, bueno, pues al ciudadano que siente curiosidad por acercarse a este mundo, o bien a los profesionales de la investigación, estudiantes de doctorado y, en definitiva, todo aquel que tenga curiosidad. Y con esto pues he terminado. Muchísimas gracias por su atención.